tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bueno, gracias que sigue aquí en el 11 y en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Bueno, hoy con nosotros, voy a decir el nombre, ¿sí? Pues sí, ¿verdad? Completo, ni hablar. Digo, no. Es Cora María Antonieta Falero Ruiz, pero realmente la conocen como Cora. Ella es curadora de la exposición Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, que está adaptada como exposición en el Museo Nacional de Antropología y que le debo de decir las fechas, bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a platicar de ello, pero quería ahorita ver este asunto de las de lo que son las ¿cómo se llama? Lo que son las perdón un segundo, que se me prendió aquí el teléfono, ya, ahí estuvo. De lo que son las fechas como para poder precisar. Pero si les parece, mejor vamos por partes y le presento a Cora. Cora, bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué eras de por aquí cerca ahorita me decías? Sí, yo crecí muy cerca de aquí en Azcapotzalco, ahí pasé toda mi vida. Y pues bueno, un día me casé y ya me fui a vivir al sur. A Mixcoac. A Mixcoac, sí. Oye, es que varias veces lo hemos platicado y yo conozco más o menos el barrio, un poco por el canal, en fin, por lo que fuera. Pero es un barrio con una tradición muy grande, hasta beisbolera, todo, ¿no? Sí, es un barrio. Mi familia todos han trabajado para Pemex y pues hay muchas colonias. Ah, claro, la refinería. Por la refinería y pues yo vivía muy cerca de la refinería, entonces bueno, todo ese ambiente me es muy familiar. Oye, ¿y te fuiste? ¿Dónde estudiaste todo? ¿En escuelas públicas o no? En escuelas públicas y privadas y bueno, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Zacatlán. Ahí estudié la carrera de Historia. Desde los 6 años tenía yo muy claro lo que quería estudiar. ¿De plano? Sí. Eso te iba a preguntar. Sí, siempre. A ver, ¿qué pasó o qué? ¿Los libros que te daban en tu casa o qué sucedía, Cora? Pues bueno, mi mamá me hizo una gran lectora desde muy chica. A mí no me gustaba poco ver la televisión. A la fecha soy bastante despegada de... Entonces, dicho de otra manera, estás casi que a fuerza y aquí no. No. Y mi mamá decía que yo me aburría y que ponte a leer esto. Y entonces leía y ¿ahora qué sigue? No, bueno, ahora te traje esto. Uh-huh. Y así me fue introduciendo a la lectura. ¿Tus papás se dedicaban a qué? ¿Se dedican a qué? Bueno, mi mamá trabajaba en Petróleos Mexicanos. Obvio. Mi papá murió, yo tenía 5 meses de nacida. Entonces, bueno, pues crecí con mi mamá, que enviudó muy joven, ya se casó a los 21 años. Uf. Y enviudó 2 años después. No, hombre, ser viuda a los 23 años sí que es... Sí, muy joven. Pues uno entiende que pasan las cosas en la vida, pero a los 23 años sí es joven. Y mis abuelos, bueno, mi abuelo trabajó en la refinería 18 de marzo, aquí en Azcapotzalco. Allá en Azcapotzalco. Que ahora es el parque, ¿no? Ahora es el Parque Bicentenario. Cuando yo nací, él ya era jubilado y viajaba todo el tiempo con mi abuela y yo viajaba con ellos. Siempre les digo que yo no fui a la primaria porque... Me traían... ¿Y a dónde iban, Conocimos todo el país, el interior de la República, sobre todo el sureste. Y me encantaba ir a las zonas arqueológicas. No me llamaba la atención la arqueología, sino la historia de los lugares. Claro.
platicar con la gente, los mercados, los textiles. ¿Tenías qué? 10, 12 años. 6 años. 6 a 10. Desde los 5 a los 13 años. ¿Y se iban en coche? En coche, en tren, en autobús, cuando había ferrocarriles nacionales de México. Ahí venimos de vuelta. Sí, exactamente. Me acuerdo mucho que íbamos a Mérida, que eran 2 noches pasar en el tren. Era un viaje muy largo. Íbamos a Oaxaca. Oye, pero irse en el tren era una magia. Increíble. Era Yo lo recuerdo. de los mejores recuerdos de mi vida. Sí, pues sí. Yo me acuerdo que íbamos mucho, no sé por qué razón, a Guadalajara, en tren, y pasabas la noche y era emocionante saber que tenías un camerino, que te ibas a dormir en el tren, todo eso era... Que te daban tu comida. Tu comida en el propio camerino. Sí, y entonces, como decíamos cuando íbamos, luego ya de jóvenes uno se iba, dice, la única ventaja que tienen mis papás, decían cada vez que salgo, es que nadie se va a bajar del tren. O sea, que nos vemos en Guadalajara o donde fuera, ¿no? Sí, o sea, ni modo que te bajes, es un lugar seguro, ¿no? Me acuerdo que luego, para mí, cuando viajábamos, a mi abuelo le gustaba viajar en el Pullman. Sí, claro. Y yo decía, qué afortunada la gente que no viene aquí porque puede comprar todo lo que me pasaban los vendedores. Sí, pero no adelante. Pero exactamente. Sí, claro. Entonces me parecía lo más triste. Oye, a ver, desde los 6 años sabías. Desde los 6 años, me acuerdo que... ¿Pero cómo lo encontraste? A ver, ¿lo sabías o sentías, ahora a la distancia lo ves con claridad, pero cómo se fue poco a poco como decantando ese asunto? A mí me gustaba mucho, una vez mi mamá me dio una biografía, me contó la vida de Enrique VIII. Ajá. Y entonces, a partir de ahí, tomé un gusto por las biografías históricas. Y me acuerdo que iba como en cuarto de primaria y jugaba a hacer árboles genealógicos de casas reinantes en Europa en el siglo XVI. No. Sí. Eso sí es una... Muy aburrida yo. ¿O no? ¿O no, verdad? ¿O no? Y pues a partir de ahí, pues me empezaba a hacer yo muchas preguntas. Lo más interesante me parecía cuando veía, no sé, alguien que escribía, y dice, es que yo de grande quiero hacer exposiciones, trabajar en un museo, escribir libros. Me acuerdo que pasaba por el Museo de Antropología y yo pensaba, cuando sea grande voy a trabajar ahí. ¿Y? Sí. Y pues sucedió, ¿verdad? Oye, digamos, ¿seguiste viviendo en Azcapotzalco hasta que...? Me casé, hasta que me casé, me fui a vivir al Estado de México, me divorcié y pues terminé en el sur. En el sur, en Mixcoac. En Mixcoac. A ver, pero toda esta parte, y más ahora para que hablemos todo esto de Alfonso Reyes, ¿no? De lo que estás haciendo y de lo que has venido haciendo, pero toda esta parte que tiene que ver como cuando uno está en preparatoria y se van tomando decisiones que uno las siente que son las grandes decisiones. Sí. En el caso de nosotros hacíamos el servicio militar, íbamos a ser mayores, ya estás en edad, si te quieres casar te casas, pero sobre todo también, si tienes la oportunidad de estar en una preparatoria o en una vocacional, como en una escuela, en un CCIET, lo que fuera, es decidir tu carrera, ¿no? Sí, yo lo tenía muy claro. De hecho, cuando terminó la preparatoria, pues le dije a mi mamá, yo quiero entrar a la UNAM, porque conocí gente egresada, y me dijo, es muy difícil entrar a la UNAM. A mí me tocó esa generación de que muchos hacían examen y pocos entraban y se manifestaban los padres. No, y todavía estamos en eso, Todavía ¿verdad? estamos y en en eso. el poli estamos igual. Exactamente. Entonces me dijo, ok, vas a hacer el examen. Si al primer intento no te quedas, ve pensando ya en otra cosa en serio que quieras estudiar y que sea una carrera seria, me decía. Y pues que hago el examen y me quedo. A la primera. A la primera. Y lo hiciste para la FES. Lo hice para la FES porque además a ella le parecía, es que cómo te vas a ir hasta el sur, vivimos muy en el norte, ¿cuánto tiempo vas a pasar transportándote? Y bueno, estudié en la FES, pero todas las tardes o me iba a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, a la Biblioteca Central. ¿Hasta la UNAM? Hasta la UNAM. Hasta CEU, pues. Al Instituto Mora. Sí, claro. Bueno, eso está ahí. Que está en Mixcoac. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Lo que son las cosas. Y pues yo pasaba mucho tiempo pues, en el sur, en las bibliotecas, ¿no? La decisión de estudiar historia no fue peleada con otra carrera que tuviera que ver con algo, como podía ser literatura quizás, o Beto a saber alguna cosa así. No, nunca tuve la verdad esa disyuntiva. Más bien pensaba que todos me decían, es que los historiadores de qué viven, ganan muy poquito, te vas a morir de hambre, estudia algo como más, que te dé una mejor remuneración.
Y pues sí, no ganamos muy bien, pero cuando te llena lo que te gusta, la Claro. verdad es que... ¿Qué fue entrar a la FES después de, uno sabe que no es CEU, pero caminas con el prestigio de la UNAM y vienes de una escuela que seguramente era mucho más pequeña, aquí acaba siendo uno más y si vas a clase o no vas a clase a nadie le importa, sino ya todo es tu terreno, tu terreno. ¿Qué pasó con todo eso, Cora? Pues bueno, los compañeros es una carrera de era una carrera de muy poca población. ¿Por qué dices era? Porque ahora los grupos, hay más grupos por semestre y los grupos son mucho más numerosos. Lo sé por algunos contactos que sigo teniendo. Sí, no, pues sí, claro. Y pues las estadísticas lo Y porque te van a dicen. pedir chamba. Exactamente. Pues Eran grupos muy pequeños, éramos 2 grupos por semestre. Ujú. Y pues bueno, era una comunidad en la que todos nos conocíamos. ¿Cuántos alumnos habrá habido por grupo? Eh, ¿20? yo creo que al iniciar, como si acaso rayando los 30, pero bueno, en depuraciones en cuanto van avanzando los semestres. Y yo creo que de mi generación habremos concluido unos 20 de Sí. los 60 de 2 grupos que iniciamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues es interesante porque, claro, el problema es la especialización. Como somos tan pocos, a veces hay muchos intereses y no se abren todos los grupos para esas especializaciones porque Sí. la demanda es muy baja, ¿no? Mi especialidad fue siglo XIX Ujú. y en el seminario éramos 6 u 8. Uf. Por Oye, ejemplo. ¿tu tesis de licenciatura qué fue? Fue sobre a mí me gustan mucho las publicaciones periódicas del siglo XIX, la historia de la prensa Sí, en cómo México, no, en el cómo México independiente. Y yo hice una investigación sobre la prensa conservadora y la prensa liberal, O sea, los fifís y los chairos. por decirlo de alguna manera. Sí. Cuando termina la Primera República Federal y se pretende instalar una república centralizada, esto sucede en 1834, que cae el régimen de Valentín Gómez Farías, Santana vuelve al poder y empiezan a trabajar en el proyecto de las 7 leyes, que ha sido la única, primera y última constitución centralista en la historia de nuestro país. Entonces yo estaba muy interesada en saber cómo, con estos cambios, con estas alternancias de poder y de facciones, cómo la prensa que se consideraba liberal en un régimen republicano, cuando cambiábamos a un régimen conservador, se volvía de izquierda. Entonces esa alternancia, esas consideraciones movía la ideológicas, prensa, cómo la movía, y todo desde la prensa capitalina. Entonces... siempre me han gustado también mucho los periódicos, sobre todo del siglo XIX, Sí. porque es el primer reflejo de la construcción de nuestro la país. historia. Es la historia, es la historiografía, son las primeras fuentes. Digo, además de los documentos, pero incluso en la prensa se recupera, ¿no? Entonces, creo que los periódicos, sobre todo en el siglo XIX, son una fuente de conocimiento político, ideológico, económico, social. Es muy A ver, interesante. déjame preguntarte, Cora, ¿dejó de serlo en el siglo XX, hoy siglo XXI? Entiendo que estamos con nuevas tecnologías, etcétera, pero ese papel de la prensa en la revolución, o diría yo quizás hasta los 80, en el siglo Yo creo pasado. que sí son un reflejo menos fiel del escenario nacional, porque antes todo sucedía en la prensa, las discusiones políticas, las enemistades, las afinidades, Alianzas. las alianzas, o sea, eran un reflejo muchísimo más nítido que hoy, que creo que en el siglo XX, o Sí. al menos después de la Revolución, ¿no? Claro. Vamos, yo Oye, no me la parte, a especializo. ver, y entonces el nombre de la tesis, ¿qué fue? ¿Una especie de antología o algo así? Pues no revisé las publicaciones capitalinas de 1834 a 1836, a diciembre, cuando ya se promulgan las 7 leyes. Creo que viví un año, iba 8 o 9 horas a la Hemeroteca Te iba a Nacional. preguntar que de dónde. ¿Te ibas allá a Me iba a Ciudad Ciudad Universitaria. Universitaria? Entonces Que está preciosa esa hemeroteca. Sí, a mí yo me sentía tan plena estando ahí. Claro, sí, ¿no? Oye, ¿quién fue tu director de tesis? Es un historiador de la FES Zacatlán, Sí. Julio César Morán, Ajá. y
Y pues bueno, con él trabajé, a él le parecía como un proyecto muy grande, el que Sí, yo... ¿te lo fue haciendo chico? Me lo fue haciendo chico, pero bueno, no quedó. Al final también él ya estaba como muy entusiasmado porque, Pues sí. pues sí, fue una revisión de todas las publicaciones. ¿Qué pasa cuando terminas la carrera, Cora? Pues viene O sea, una crisis. ¿viene el le sigo o no le sigo, no? Bueno, viene una crisis porque finalmente estás como cobijada en tu casa. Digo, a mí tuve la fortuna que mi mamá pues me pagó mis estudios, tal. Terminas y es ahora, ¿qué sigo, no? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Y además, pues en ese entonces la gente decía, pues si eres historiador o te dedicas a la investigación, que es un círculo muy cerrado, o a dar clases. Y alguna vez sí he dado clases, pero no es lo que más me gusta. También empecé a coquetear con la idea de solo dedicarme a la investigación, pero me interesaba mucho el tema de la divulgación, ¿no? Entonces, los museos siempre desde niña los visité. Sí, claro. Entonces, me llamaban muchísimo y dije, no, yo no quiero dedicarme solo a la investigación o a la investigación de gabinete, sino pues hay que divulgar tantas cosas que uno va aprendiendo, que hace falta y que además pues es muy distinto traducir al discurso visual pues el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me vino una crisis muy fuerte de ya terminé y ahora ¿qué sigue? Yo hice mi servicio social en la biblioteca del museo y empecé a trabajar ahí porque sabía, bueno, me formé también como paleógrafa. ¿No te dio por hacer maestría? No. No, pero me lo dices así, no. No. Soy bastante tímida, entonces no. Así, digamos, maestría, doctorado y hacer todas esas cosas. Bueno, me gustaría hacer una maestría y un doctorado, pero bueno, la vida me ha llevado por muchos caminos y afortunadamente siempre he tenido mucho trabajo. Y bueno, pues también fui mamá y Sí, entonces... eso es muy importante. Una vez platicando con una colega, la doctora Lucero del Instituto de Investigaciones Históricas, yo estaba, porque luego me viene en crisis de que yo quiero entrar a la maestría, y me dice, los hijos crecen, y después dice, ella me dice, yo me doctoré ya mucho más grande, porque es un tiempo, es algo que puede esperar, y el ver a tus hijos crecer, No puedes esperar. no puedes, o sea, Sí, claro. se te va y ya no lo viviste, ¿no? Oye, a ver, te pones a trabajar en museos. Me pongo a trabajar en museos, trabajé en el Museo Nacional de Arte. Primero estuve en el museo, pero en la biblioteca, ¿no? Sí. Después me fui al Museo Nacional de Arte. Ahí empecé como asistente de investigación, luego como investigadora y finalmente llegué a ser subdirectora de exposiciones. Y después, y a partir de ahí, pues desde el 2004, trabajo en cuestiones de museos. Sí, y ahí te quedaste. Y ahí me quedé. A ver, algo de lo que... A ver, la otra parte que tiene que ver con lo que ustedes hacen, publicar. Y no digo solamente por publicar, ni pienso en grandes libros, No. sino publicar estas cosas que se convierten en parte, si me permites, de esa memoria periodística del siglo XIX, que lo que va quedando en una visión más acabada, más académica, menos de coyuntura concreta por lo que está pasando hoy y que se hacen 20 análisis, ¿no? Sino más bien aquello que tiene que ver con todo un proceso. Pues sí he publicado, o sea, las publicaciones pues son la constancia, las exposiciones son efímeras, a lo máximo durarán 3, 4, 5 meses, ¿no? Que es un esfuerzo muy grande hacer exposiciones más hoy en día. Sí, qué bárbaro. Pero se terminan y Sí. lo que queda es el libro, la constancia, y es lo que recupera pues toda la investigación que hay detrás de una exposición, ¿no? Y pues sí, siempre trato de que... A ver, antes de que entremos todavía, visión de Anáhuac Tahuán, parece que no quiero hablar de ello. No. Sí, quiero hablar de ello. No, pero a ver, antes déjame decirte, Cora, esta parte que estamos teniendo hoy de un desarrollo con características diferentes respecto al tema de la cultura, la inversión en la cultura, no creas que parto como de un estigma o de una crítica per se, sino más bien digo, ¿qué tendríamos que hacer con todo esto que estamos teniendo alrededor de la cultura y con todas las muchas voces que hay de que se haga una cosa, que se haga otra cosa, que se invierta, que no les interesa? Cuando uno sabe que hay una especie de ABC respecto a la cultura que no puede dejar de hacerse, ¿no? Pues bueno, sí,
la cultura siempre ha sido, las humanidades Las siempre humanidades. han estado, Que es una parte muy padre de lo que últimamente se ha hecho, ¿eh? sí, sí, como muy castigadas. Sí. Te lo comentaba al principio, mi mamá me decía, pues ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Pero bueno, también creo que la vocación es determinante y es fundamental para que uno quiera hacer cosas y continuar. Y pues me quedaría con la parte positiva. Es una gran responsabilidad poder difundir cosas sobre nuestra historia, sobre nuestras tradiciones y no quedarte en un libro académico. Yo no soy una académica, yo no me he dedicado a la investigación de gabinete, pero tengo acceso a muchas fuentes, tengo acceso a la práctica y el poder difundir ese conocimiento a todo el público, pues creo que es uno de los retos sobre los que tenemos que trabajar todos los humanistas o la gente que nos dedicamos a las humanidades, ¿no? Sí hay muchos retos, pero también el público cada día te va pidiendo más cosas, el público se vuelve pues muy, muy exigente y también pues es por nuestro país que tenemos que Sí, ¿no? difundir, ¿no? Además, con todos somos un país de museos y somos un país de cultura, ¿eh? Y de cultura, sí, sí. Y tan importantes son las exposiciones nacionales, hechas con acervos nacionales como internacionales, porque es una oportunidad, a veces no tenemos el tiempo, la oportunidad de viajar, y creo que también es una responsabilidad de las instituciones culturales y museísticas, pues traer obras que son importantes en términos de historia universal Sí. y que pues no todos tenemos la posibilidad de ir a ver a otro país, ¿no? Claro, claro. Visión de Anáhuac, ¿qué es eso? Y más con este personaje tan maravilloso que es Alfonso Reyes. Bueno, Visión de Anáhuac, 1519, es la segunda obra que publica Alfonso Reyes en todo su quehacer literario. La publica desde el exilio, termina de escribirla en Madrid. La obra la termina en 1519. Por primera vez se publica en Costa Rica, en 1915 termina de sí. escribirla. Se publica 2 años después en Costa Rica, en 1917. ¿Por qué en Costa Rica? No lo sabemos. Él pues estaba en calidad de exiliado. Sí, claro. Él se fue como miembro de la legación mexicana en Francia primero, después se va a Madrid. Y bueno, pues su relación con México no era buena en ese momento. Ni cercano. Ni cercana por la situación de la muerte de su padre. Él se va exiliado. Victoriano Huerta lo invita a trabajar como su secretario particular y él decide poner distancia no solo con la política, sino con México. Y es un ensayo que recupera mucho de la historia del siglo XVI, del momento del contacto, de la conquista. Y pues nosotros en el museo se toma como el pretexto perfecto para conmemorar los 500 años del encuentro entre el Tlatoani Montezuma y Hernán Cortés, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 1519. Es un hecho que recupera en este ensayo literario Alfonso Reyes y que pues tomamos como excusa para presentar esta exposición. En la sala. ¿Qué trae esa exposición, Cora? Pues es una exposición que hace un recorrido por el siglo XVI, es el tema de la conquista y del encuentro entre Cortés y Moctezuma, pero guiados por la pluma de un escritor y guiados por este ensayo de Alfonso Reyes, de la visión de Anáhuac. Son 3 temas, 176 objetos, todos históricos, hay fotografías, obras de arte, fuentes historiográficas, objetos arqueológicos y todos alusivos a este momento pues tan importante y determinante en el devenir histórico. ¿Por qué se nos ha convertido en tan importante Alfonso Reyes, Cora? Tú que lo ves más allá de cartillas y cosas así. Bueno, era un gran escritor. Sí, era un gran escritor. Era un gran, es un placer leerlo. Es un autor complejo. Pero bueno, los temas históricos, él decía que él no escribía ensayos históricos propiamente, pero era un gran lector y era un gran conocedor de la historia de México y tenía un tinte político que sabía cuándo recuperar ciertos momentos históricos desde la literatura para no comprometerse, pero con todo el conocimiento, ¿no? Este ensayo que pues los historiadores dicen, bueno, no es una fuente historiográfica,
No, no lo es. Es un ensayo literario, pero con matices históricos muy importantes y pues que recupera ese momento, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos sacándonos una foto. Sí. Ponemos de pie y mientras nos sacamos la foto me cuentas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues todavía no lo tengo muy claro. Bueno, por lo pronto sé que en tu camino está regresar a Azcapotzalco, ¿no? Sí. A ver, pero ¿qué piensas hacer ahora? Tengo muchas ganas de hacer una exposición sobre romanticismo. ¿Del siglo? Romanticismo europeo, romanticismo alemán, obras del siglo XVIII. A México llega tardíamente el romanticismo y no hay una escuela romántica, pero son los románticos quienes recuperan las ideas de la Ilustración. Ah, mira. Entonces me gustaría, tengo muchas ganas de hacer esa exposición, pero pues es una exposición muy cara, porque viene todo de Europa. Sí, viene todo y de Estados Europa. Unidos, y pues no sé si sea el momento, ¿no? Pero viene el libro de esta exposición próximamente. No sé si es el momento. Dices, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. pásela bien, hasta la próxima. Adiós.